En una noche oscura, cuando todos pensaron que lo peor había terminado, un secreto oculto se levantó de las sombras, en un pequeño pueblo tranquilo, donde todo parecía pacífico. Una verdad aterradora yacía enterrada, una verdad que, cuando se revela, podría cambiarlo todo. ¿Estás listo para descubrir esta verdad? ¿O elegirás enterrarla en tus recuerdos para siempre? El pueblo de Elmsworth brillaba debajo de la neblina dorada de Midsommar. Sus caminos adoquinados resplandecían con la calidez perezosa del sol, y el eco de los recuerdos de las generaciones se aferraba a la hiedra en sus paredes de ladrillo. El Summer Fire anual había transformado el cuadrado, generalmente tranquilo, en un alboroto de color y movimiento. Toldos ruidosos se balanceaban como pancartas sobre puestos apilados con baratijas, golosinas horneadas y nostalgia embotellada. El aroma del dulce de azúcar, las castañas asadas y la madera pulida flotaba en el aire como un hechizo, atrayendo a los aldeanos y visitantes por igual a su cálido y festivo abrazo. Los niños se lanzaban como gorriones a través de la multitud, chillando de risa, sus dedos pegajosos aferraban manzanas de caramelo y globos brillantes. Mientras tanto, los veteranos se recostaban en los bancos, asentían a las caras familiares, bebían limonada y murmuraban cuentos medio recordados a cualquiera que quisiera escuchar. Pero para la señorita Elara Merton, sentada con una elegancia tranquila en una delicada mesa de hierro, fuera del salón de té del cardo plateado, el día no era tan brillante como parecía. Con una delicada taza de té equilibrada entre sus dedos enguantados y un parasol de encaje que la protegía del sol de la tarde, parecía la imagen misma de la satisfacción gentil, pero sus ojos tormentosos no pasaban nada por alto. Frente a ella, la siempre animada Edith Bramley cotilleaba con el entusiasmo de una mujer que vivía para recolectar secretos. Sus dedos, llenos de anillos, atrapaban la luz del sol como campanillas en una brisa. Te lo juro, decía, la esposa del reverendo casi envenenó a la mitad del coro con esa mermelada suya. Ruibarbo e imprudencia, lo llamo. Elara sonrió cortésmente, pero su atención iba más allá de la charla. Escaneaba a la multitud, con la tranquila precisión de un relojero, notó la rigidez en la postura de la señora Halber, sus manos enguantadas apretando su bolso con demasiada fuerza, la risa forzada de Daniel Halber, cerca del puesto de sidra, cuya sonrisa fácil no alcanzaba sus ojos, y la figura acosada de Marta Bell, la posadera, abriéndose paso entre la multitud, con mejillas sonrojadas y ojos distraídos, como una mujer que intenta mantenerse a flote en una tormenta que solo ella podía sentir. Era sutil, este error, como una nota disonante en una sinfonía perfecta, pero Elara siempre había sido sensible a tales cosas. Y luego llegó el momento. Marta llegó a su mesa en una ráfaga de aliento y porcelana tintineante, su delantal arrugado y su voz apenas un toque demasiado alta. Colocó una tetera, y les dio una sonrisa tensa. No creerías la semana que he tenido, resopló. Tuve un huésped, el señor Carrington, tipo raro, muy callado, se mantenía para sí mismo, pero hace 3 noches, desapareció. Simplemente, se fue. Edith parpadeó, luego se burló, probablemente simplemente se alejó. Tipo de profesor de mentalidad ausente. Pero Marta negó con la cabeza, más seria ahora. Se fue sin su abrigo. Su maleta todavía estaba en la habitación. Había pagado hasta el miércoles, y desapareció el lunes por la noche, sin mensaje, sin adiós, nada. Y lo revisé. No tomó el tren de la mañana. El jefe de estación nunca lo vio. La mano de Elara se detuvo. Su cucharilla descansó en la copa olvidada. Qué extraño, dijo suavemente, aunque sus pensamientos ya corrían. La gente se va, pierde trenes, olvida cosas, pero la gente no se evapora simplemente, y ciertamente no en Elmsworth.
un pueblo donde nada permanecía en secreto por mucho tiempo, un hombre desaparecido sin dejar rastro, sin que nadie lo notara hasta días después, era más que inusual, no era natural, mientras Edith especulaba, tratando de desechar el asunto con conjeturas banales. El ara permanecía en silencio, su mente giraba con las implicaciones, no había carta, no había telegrama, ningún avistamiento, solo silencio, y el silencio, en un pueblo tan hablador como Elmsworth, era tan escandaloso como un grito. El viento se movió, susurrando entre los banderines colgados sobre el césped. En algún lugar, la banda de música recogió un vals animado, pero su alegría de pronto se sintió delgada hueca, como una máscara estirada sobre un rostro oculto. El ara colocó su taza con suavidad, el tintineo de la porcelana, apenas audible sobre la música. Algo había comenzado, algo que nadie más parecía notar, y se desmoronaba en silencio pacientemente, como una picazón secreta a punto de ser revelada. Un solo hombre puede haber desaparecido, pero detrás de su silencio había una sombra, lista para extenderse por todo el pueblo, y la señorita Elara Merton, que había ver el primer parpadeo de su forma. El sol de verano arrojaba sombras largas y somnolientas a través del verde del pueblo, donde la feria anual de Elmsworth resonaba con risas inocentes, y el zumbido inquietante de una comunidad arrullada por la comodidad. Pero, bajo la alegría, algo más oscuro se movía. La señorita Evelyn Marell, con sus delicados guantes de encaje y su mirada calmada y atenta, se sentaba en su rincón habitual del salón del cardo plateado, bajo el toldo cubierto de hiedra, revolviendo su té con una elegancia tan perfeccionada, que uno podría pasar por alto el brillo agudo en sus ojos, pero sus ojos perdían muy poco. Frente a ella, la siempre habladora señora Partridge divagaba sobre la esposa del vicario y alguna desventura rumoreada, que involucraba cordial de rosa y ensayos del coro, completamente ajena a la tormenta de pensamientos que se desataba tras la serena sonrisa de Evelyn. No era el chisme lo que captaba su atención hoy, sino la mención tenue de la señora Torna, esa misma mañana, voz baja, incierta, sobre un hombre que había desaparecido del Red Hart Inn, el señor Peter Lansbury, un extraño en Ellsworth, reservado, sin pretensiones, que había llegado con una maleta de cuero pulida, y una sonrisa cortés para todos, y que, hace 3 noches, había desaparecido, sin decir adiós, no devolvió ninguna llave, no se llevó su equipaje, no pagó la cuenta, su abrigo, perfectamente en su sitio, aún colgaba junto a la puerta. La cuchara de Evelyn tintineó una vez contra el borde de su taza, mientras sus pensamientos giraban como engranajes en un viejo reloj. No era solo la ausencia lo que la perturbaba, era el silencio a su alrededor. Nadie lo había visto irse, ni el portero, ni el cartero, ni siquiera los niños, siempre atentos a lo inusual, como si el señor Lansbury nunca hubiera existido en absoluto, y sin embargo, sus pertenencias intactas se sentaban arriba, en su habitación alquilada. Según los informes, una carta llegó el día antes de su desaparición, una que lo dejó, según la señora Thorne, visiblemente sacudido. Evelyn se recostó ligeramente, sus labios se curvaron en una sonrisa educada, pero su mente corría a través de las implicaciones. Un hombre puede partir a toda prisa, pero no lo hace sin sus elementos esenciales. No olvida su abrigo en medio de un verano inglés, ni abandona un baúl todavía enganchado y reluciente. Tampoco se disuelve simplemente en el aire, desapercibido por un pueblo entero, donde incluso los gatos tienen nombres y reputaciones. Evelyn conocía a la gente, conocía sus patrones, sus silencios, la forma en que la culpa agita una mirada,
o cómo el miedo permanece demasiado tiempo en una conversación casual. Se levantó con gracia, mezclándose a través de la feria con una facilidad que desmentía su propósito. Habló con la encargada del correo sobre el clima y los sellos. Asintió al señor Griggs, el carnicero. Se detuvo para comentar sobre la mermelada en el puesto de la señora Appleby, pero cada palabra intercambiada fue calculada, cada sonrisa, un empujón, y a cambio, llegaron fragmentos. El señor Lansbury había sido amable, tranquilo, distante. Había recibido una carta sin dirección de devolución. Había parecido pálido después, distraído. Nadie lo había visto en la estación. No se había contratado ningún carruaje. Ningún camino sale de la aldea sin que alguien lo vea, excepto, por supuesto, si no se hubiera ido voluntariamente. Oeste en absoluto. Fue la señorita Evelyn Marell quien notó la brecha en la entrega de leche la mañana siguiente. Fue ella quien recordó que el gato, al que le gustaba sentarse junto a los escalones delanteros de la posada, tampoco se había visto, y fue ella, en silencio, quien hiló el detalle final de la niña de la panadería. La carta que el señor Lansbury recibió tenía un sello marcado no con iniciales, sino con un símbolo desconocido. Se asemejaba a una serpiente enrollada alrededor de una llave. Entonces entendió que esto no era una desaparición ordinaria. Esto era algo mucho mayor, mucho más frío, y mucho más deliberado. La música de la feria se elevó detrás de ella, pero para Evelyn, la melodía había cambiado. Una sombra había pasado por Elmsworth, y donde había ido, se había llevado algo. Y ella tenía la intención de averiguar qué. No es chismoso, ¿entiendes?, murmuró la señora Elspeth Wren mientras se metía las manos en los suaves pliegues de su delantal. Su voz era baja, y sus ojos se movían hacia el techo, como si temiera que éste pudiera dar testimonio. Pero cuando un hombre desaparece, desaparece realmente, sin recoger sus pertenencias, sin pagar todo lo debido, y sin una despedida para el perro que lo siguió cada mañana. Bueno, eso se siente fuera de lugar, señorita Alcroft. Profundamente. La señorita Alcroft asintió lentamente. La luz del fuego atrapaba el ángulo agudo de su pómulo, mientras sus manos permanecían inmóviles en su regazo. Sus ojos nunca dejaban la cara de la mujer mayor. La gente puede huir de sus vidas, sí, murmuró, pero rara vez huyen de su equipaje, sus monedas, o su lino limpio. Elspeth tragó saliva. El sonido fuerte en el silencio que siguió. Dijo que pagaría al final de su estadía. 3 días más estaba destinado a permanecer, solo no lo hizo, y nadie lo vio salir. Las palabras se aferraban a la habitación como humo, rizándose en las esquinas. No James en la plataforma, no el viejo Tibin en el cruce, ni siquiera la pobre Agnes, que limpia al amanecer, se da cuenta de cada paso que queda en su piso recién trapeado. La señorita Halcroft se levantó al fin, su movimiento deliberado, como si un pensamiento tomara forma, y su habitación, como la dejó, respondió Elspeth. Cama ordenada, ventana bloqueada, la maleta todavía al lado del armario, intacta. No la abrí, no me atreví, pero está ahí, esperando, como si quisiera que todavía lo esperáramos. La habitación de arriba llevaba una quietud mucho más antigua que el polvo. Cuando Elspeth desbloqueó la puerta y se hizo a un lado, la señorita Halcroft no entró como invitada, sino como una que ingresaba a una escena abandonada por el tiempo mismo. Estaban las señales, el susurro de movimiento detenido, un vaso con el más leve rastro de agua en su base, una camisa cuidadosamente colocada sobre el respaldo de la silla, como si hubiera sido desechada hace solo unos momentos, un libro abierto a mitad de camino y dejado en la mesita de noche con la página sin mover. Pero lo más revelador de todo fue el escritorio, la tinta, con costra en el borde, y al lado,
una página vacía, excepto por una sangría, como si el pensamiento hubiera comenzado a formarse, pero nunca llegó a la tinta. Sus dedos lo rastrearon, y su voz fue baja, casi reverente. Tenía la intención de escribir algo, algo que eligió, o fue impedido de escribir. Elspeth se cernía en la puerta, pálida ahora. ¿Qué podría hacer que un hombre se detenga a mitad de pensamiento, deje todo atrás, y no regrese? La mirada de la señorita Aldcroft se movió, y luego se posó en la cómoda. El primer cajón se abrió fácilmente. Camisetas, collares, un libro de salmos. El segundo, lo mismo, pero el tercero, se resistió. Ese está bloqueado, susurró Elspeth. Siempre lo ha estado. La señorita Aldcroft se enderezó lentamente. Bloquear un cajón, en una habitación por lo demás intacta. Eso nos dice dos cosas, que lo que está dentro importaba, y que él creía que lo necesitaría nuevamente. Pero nunca regresó. Le expiró Elspeth. No, dijo la señorita Aldcroft, retrocediendo, mientras sus ojos escaneaban los rincones tranquilos de la habitación, como si buscara la impronta de una lucha que nadie había escuchado. Algo se interpuso entre él y el regreso que pretendía. La pregunta no es, ¿a dónde fue el señor Grayling?, sino qué lo alcanzó antes de que pudiera. El aire cambió entonces, suave, pesado y expectante, como si las paredes mismas hubieran estado esperando que alguien preguntara. Por primera vez en su vida, la señorita Eowen Harley sintió una certeza aguda e inquietante, una certeza no de que el hombre simplemente hubiera olvidado su llave, ni que se había ido a toda prisa, sino que nunca había tenido la intención de irse en absoluto. Algo en el aire de Chipping Hollow había comenzado a cambiar, y fue allí, en ese tranquilo pueblo, donde Eowen supo que debía escuchar atentamente. Durante mucho tiempo había creído que la mejor manera de comprender el pulso de un pueblo no era a través de charlas inactivas, o de los chismes de la aldea, sino a través de las palabras aparentemente insignificantes intercambiadas por los comerciantes, esos testigos silenciosos de la corriente subterránea de la vida. Fue en la carnicería, en una pequeña esquina del pueblo, que primero escuchó los suaves murmullos sobre la señora Aldrich. No la he visto en semanas, dijo Belling, el brusco panadero, mientras envolvía una barra de masa madre en papel marrón para ella, ni siquiera para sus bollos habituales del miércoles. Ahora envía a su hijo a recoger el pan. A eso nunca se perdía un día antes. Las cejas de Eowen se fruncieron ligeramente, su corazón se aceleró con el peso de esas palabras. El dolor, lo sabía, podía torcer incluso el alma más amable en algo irreconocible, pero esto era diferente. Esto era una sensación de algo mucho más profundo, un desenhebrado tranquilo de lo ordinario que roía en su núcleo. Esa misma tarde, se dirigió hacia el viejo cementerio, donde a menudo se veía a la señora Aldrich, sentada en el banco debajo de las ramas que sobresalían del árbol de espino, su mirada perdida en el barrido de la aldea. Pero cuando Eowen la encontró allí, la postura de la mujer era rígida, tensa, sus manos apretadas con fuerza en su regazo, los dedos sacudiéndose como si se estuviera preparando para algo, o alguien, que temía. Buenas tardes, señora Aldrich, saludó Eowen suavemente, sentándose a su lado, el crujido del viejo banco rompiendo la quietud. La viuda ofreció una sonrisa de labios apretados, pero no había calidez. Señorita Hartley, respondió ella, su voz cortés, aunque carecía de la vitalidad habitual. Qué encantador verte. ¿Cómo está tu querida madre? Intercambiaron las bromas habituales del pueblo, el clima, los últimos chismes sobre el nuevo horno del panadero, la próxima feria de la aldea. Pero Eowen podía sentir la tensión en el aire, la tensión tácita que ninguno de los dos se atrevió a reconocer. No fue hasta que ella mencionó casualmente,
como si fuera una idea de último momento, escuché que había un caballero que se quedó en el Windmere recientemente. Un señor Caswell, creo. La señora Aldrich se congeló. Su respiración se retiró lo suficiente como para que Elowen lo notara. Era solo un parpadeo, pero era suficiente para enviarle un escalofrío por la columna vertebral. La voz de la viuda, cuando habló, su voz, fue demasiado rápida. Si mi tía Dosniadel, no lo conozco, dijo. Sus manos apretadas alrededor de los bordes de su chal, la tela tensa. Nunca lo he conocido. La mirada de Elowen nunca vaciló mientras mantenía su tono neutral, casi desinteresado. Oh, tenía la impresión de que habías hablado con él en el green del pueblo hace unos días. La mandíbula de la viuda se apretó, y por un momento, Elowen casi podía escuchar el corazón de la mujer acelerarse. El silencio entre ellos se profundizó, frágil como el vidrio hilado, cada respiración contenida en el espacio que parecía estirarse más tiempo de lo que debería. Luego, con un movimiento repentino, la señora Aldrich se puso de pie, alisando los pliegues de su vestido con un cuidado exagerado, como si intentara escapar del peso de la conversación. Me temo que debo ir, dijo, su voz ahora quebradiza y delgada. Hay mucho por hacer en casa. Le dio a Elowen una sonrisa breve y hueca antes de girar bruscamente, casi apresuradamente, hacia la puerta de la iglesia. Mientras alcanzaba su bolso, Elowen atrapó el temblor en sus dedos, el movimiento breve e involuntario que traicionó su exterior tranquilo. Una mujer no se estremece ante la mención de un extraño, a menos que ese extraño sea alguien que conoce demasiado bien, o tal vez, alguien que desea olvidar. Esa noche, Elowen caminó hacia la oficina de correos con el pretexto de comprar algunos sellos. El aroma familiar de tinta y pergamino la saludó cuando entró, y el señor Cartwright, el jefe de correos, levantó la vista de su libro mayor. «Ah, señorita Harle, ¿algo para ti hoy?», preguntó, su voz cálida con un toque de curiosidad. «Solo sellos, gracias», respondió ella con una sonrisa practicada. Dudó por un momento antes de agregar, casi ausente, y me preguntaba, «¿Llegaron cartas para un señor Caswell, el caballero que se quedaba en el Windmere?» El señor Cartwright se rascó la chinita pensativamente. Sus ojos se estrechaban. «Caswell, ahora que lo mencionas. Sí, hubo una carta. Llegó hace unos días, pero fue devuelta. Dijo que el hombre no estaba allí para recibirla. Extraño, eso». Elowen sintió una punzada en el pecho mientras se estabilizaba. «¿Regresada?», preguntó, su voz suave, aunque su mente estaba acelerando. El señor Cartwright asintió, inclinándose ligeramente. «Sí, regresó, el posadero nos lo trajo de vuelta. Dijo que el caballero se había ido a otro lugar, pero algo curioso, no había una dirección de regreso, solo un matasellos de Londres». La mente de Elowen hizo clic en su lugar, las piezas que se ajustaban con una claridad inquietante. Un hombre desaparece sin dejar rastro, dejando solo una carta destinada a nadie. Una viuda cuyo comportamiento cambia como arena debajo de una tormenta, sus dedos temblando ante la misma mención de su nombre. Y ahora una carta sin remitente, solo una marca fría e indiferente de una ciudad lejana. Hubo algo mucho más profundo y oscuro en el trabajo aquí que la mera coincidencia. Cuanto más pensó Elowen, más el pueblo de Chipping Hollow comenzó a parecer una red elaborada, cada hilo tirando y temblando con secretos que nadie se atrevió a hablar en voz alta. Algo estaba sucediendo debajo de la superficie de este tranquilo y aparentemente inocente pueblo, y aunque el misterio acababa de comenzar, Elowen sabía que las respuestas estaban enterradas en las sombras, esperando ser descubiertas. La extraña desaparición del señor Caswell fue solo el primer paso,
y tuvo la sensación de que la llevaría a profundidades que aún no estaba preparada para enfrentar. El juego estaba en marcha, y no había vuelta atrás ahora. La señora Whitmore siempre había sido el epítome de la gracia, una mujer cuya compostura nunca vaciló, incluso cuando se enfrentó a las desgracias más profundas, la muerte inoportuna de su amado esposo, los susurros de los chismes de la aldea, y la variedad de asuntos escandalosos que atascaban la pequeña ciudad de Woodridge. Pero la señorita Marple había notado un cambio sutil en su comportamiento en los últimos meses, un desenredado tranquilo que no había pasado desapercibido. Atrás quedaron los paseos de la mañana por la plaza del pueblo, los amables saludos intercambiados con los comerciantes, las suaves invitaciones para el té que siempre se habían extendido tan sin esfuerzo. En cambio, la señora Whittemore había desaparecido de la vida pública, su presencia ahora una mera sombra detrás de las imponentes puertas de hierro forjado de Whittemore House, que parecía cerrarse con más fuerza con cada día que pasa. La gente del pueblo, naturalmente, tomó nota. Ella no es ella misma, confió la señora Partridge una mañana mientras organizaba rosas frescas en el cementerio, su frente fruncida con preocupación. Siempre tan amigable antes, pero ahora, apenas dice una palabra a nadie. La mirada de la señorita Marple se mantuvo estable, sus dedos ajustando el encaje en sus guantes con precisión medida. Había aprendido hace mucho tiempo que los cambios más pequeños en la rutina nunca fueron insignificantes. A menudo fueron los primeros susurros de algo mucho más oscuro, más profundo. Y había una persona, en particular, que se había interesado mucho en el retiro de la señora Whitmore del mundo su hijastro Leonard. Desde la ventana del Red Hart Inn, la señorita Marple lo observó, parado en la plaza del pueblo, sus agudos ojos escaneando las calles con una intensidad casi depredadora. Su seguridad en sí misma, una vez un rasgo definitorio, ahora parecía estar lleno de algo más calculador, más deliberado, y no fue hasta que los vio juntos que sus sospechas fueron confirmadas. En el extremo lejano del verde, justo más allá de la tienda de panadería, Leonard estaba con su madrastra, su postura rígida y dominante. Habló en tonos bajos, su voz apenas audible, pero su lenguaje corporal contó una historia mucho más siniestra, su cabeza inclinada en un ángulo que sugirió una insistencia tranquila. La señora Whitmore, generalmente equilibrada e imperturbable, se veía incómoda, sus manos se retorcían mientras asintió rápidamente, casi demasiado rápido, en algunos de los comentarios que hizo antes de alejarse apresuradamente. Sus pasos se aceleraron como si no pudiera escapar lo suficientemente rápido. Leonard permaneció atrás, su mirada fijada en el lugar donde ella acababa de estar. Sus labios presionaban una línea delgada y dura, como si algo profundo dentro de él estuviera a fuego lento debajo de la superficie. La señorita Marple no podía sacudirse la sensación de que algo estaba terriblemente mal. Los ojos de Leonard, fríos y calculadores, no tenían calor de afecto por su madrastra. No parecía protector, parecía posesivo, incluso peligroso. En los días que siguieron, el patrón se hizo más evidente. En el tendero, Leonard charlaría con el comerciante, su encanto colocado sin esfuerzo en su lugar, pero su mirada a menudo se movía hacia la puerta, como si esperara a alguien, o tal vez evitando a alguien. Y en el cementerio, cuando la señora Whitmore se arrodillaba en oración, el enfoque de Leonard era inconfundible. Su cuerpo se tensaba antes de que se levantara rápidamente y huyera, como si la vista de él provocara una alarma silenciosa. No era solo el comportamiento extraño, eran las señales sutiles, los momentos de incomodidad,
La forma en que la postura de la señora Whitmore se endurecía cada vez que Leonard se acercaba, era la forma en que sus ojos se adelantaban nerviosamente, como si buscara un escape. La señorita Marple lo había visto todo antes, los pequeños y desapercibidos detalles que contaban la historia real detrás de una fachada cuidadosamente construida. Una tarde la señorita Marple pasó lentamente por Whitmore House. La pesada puerta de roble se cerró firmemente, pero cuando se acercó lo vio, solo un parpadeo de movimiento en la ventana de arriba. Una sombra demasiado rápida para ser vista claramente. Se lanzó como si alguien la hubiera estado mirando, rastreando cada movimiento. Cuando la señorita Marple llegó a la oficina de correos, ella ya se había reunido con suficiente información como para estar segura. Leonard estaba mirando a su madrastra, y la señora Whitmore estaba aterrorizada por él. La oportunidad de hablar con la señora Whitmore llegó inesperadamente, ya que la señorita Marple estaba atendiendo los arreglos florales de la iglesia una mañana. La puerta se abrió suavemente, y la señora Whitmore entró, sus manos enguantadas temblando tan ligeramente mientras encendía una vela en el silencio de la nave. La señorita Marple, con su comportamiento sereno habitual, la saludó con un suave, «Una hermosa mañana, señora Whitmore». La viuda se estremeció ante el sonido de su voz, ofreciendo una sonrisa tensa y débil. «Sí, sí, de hecho», respondió ella, sus palabras carecían de la calidez habitual. Había algo en ella, la forma en que se llevaba, como si estuviera pesada por cadenas invisibles. La señorita Marple ajustó una ramita de lavanda en el jarrón antes de continuar. Su voz gentil pero sondeadora. «Esperaba tener una palabra contigo, querida». La señora Whitmore dudó. Sus dedos se apretaron alrededor de su bolso, su cuerpo momentáneamente rígido. «Se trata del señor Lansbury», dijo la señorita Marple, su tono ligero e informal. «El caballero se queda en el Red Hart Inn. Creo que lo has conocido». Por un momento fugaz, algo oscuro parpadeó en los ojos de la señora Whitmore, demasiado rápido para que cualquier observador normal lo note, pero no para la señorita Marple. Los labios de la viuda se separaron, pero las palabras parecían atrapadas en su garganta, antes de que ella respondiera con una sonrisa delgada. «Yo no lo conozco», pero la señorita Marple, con su agudo ojo, lo vio todo, la forma en que las manos de la señora Whitmore perdieron el contacto con su bolso, la forma en que su mirada se lanzó nerviosamente a un lado. En ese solo momento, la señorita Marple sabía que algo mucho más siniestro se estaba desarrollando, y tenía todo que ver con el misterioso señor Lansbury, el hijastro controlador Leonard, y los oscuros secretos escondidos detrás de las paredes de Whitmore House. La tranquila ciudad de Woodbridge ya no era lo que parecía, y la señorita Marple tenía toda la intención de desentrañar la verdad, sin importar cuán profundamente se haya enterrado. La señora Whitmore siempre había sido el epítome de la gracia y la compostura, incluso frente a la adversidad. Viuda y a menudo el tema de los chismes de la aldea, siempre se había llevado con una dignidad que le valió el respeto tranquilo. Pero últimamente, la señorita Marple había notado un cambio sutil. La visión una vez familiar de la mañana de la señora Whitmore a través de la plaza del pueblo, intercambiando bromas con comerciantes y ofreciendo invitaciones para el té, se había desvanecido en una ausencia conspicua. Ahora, la mujer que una vez había sido una figura central en el ritmo diario de Chipping Hollow, apenas se aventuraba más allá de las altas puertas de hierro forjado de Whitmore House. Fue un cambio que no pasó desapercibido. Los aldeanos susurraban, su curiosidad crecía día a día. «Ella ya no es ella misma», murmuró la señora Partridge, organizando rosas frescas en el cementerio. «Ella solía ser muy amigable. Ahora apenas reconoce a nadie». La señorita Marple simplemente ajustó sus guantes. Sus ojos fuertes,
entendiendo que las pequeñas interrupciones en la rutina a menudo apuntaban a mayores perturbaciones debajo de la superficie, y una persona, en particular, parecía haber notado la retirada de la señora Whitmore más que nadie, su hijastro Leonard. La señorita Marple, siempre observadora, lo había visto varias veces en el Red Hart Inn, sus ojos escaneando la plaza con una tensión que sugirió algo más que la impaciencia casual. Hubo un cálculo frío en su mirada que era difícil de ignorar. Un día, por casualidad, la señorita Marple los vio juntos, cerca de la tienda de panaderos en el extremo más lejano del Green. Leonard estaba hablando con la señora Whitmore en tonos bajos, su postura rígida e insistente. La mujer, típicamente equilibrada, parecía inquieta, sus manos apretadas con fuerza, asintiendo rígidamente en lo que decía antes de caminar rápidamente, su ritmo acelerado como si tratara de distanciarse. Leonard, sin embargo, permaneció enraizado, su mirada fija en el lugar donde acababa de estar, una delgada línea de frustración dibujada por su boca. La vista inquietó a la señorita Marple, quien se encontró desconcertada por la dinámica entre los dos. Una madre y un hijo deberían compartir un vínculo protector. Pero había algo mucho más calculador en los ojos de Leonard, algo que hizo que la señorita Marple fuera cautelosa. Sus sospechas se profundizaron cuando notó que la mano de Leonard se extendía hacia su madrastra una vez más en la plaza del pueblo, solo para que la señora Whitmore se alejara justo antes de que sus dedos pudieran ponerse en contacto. Estos no eran los movimientos de una familia en armonía, concluyó la señorita Marple, y sus instintos le dijeron que Leonard estaba observando a su madrastra demasiado de cerca, tal vez con un propósito mucho más oscuro en mente. Días después, mientras paseaba por Whitmore House, la atención de la señorita Marple se llamó hacia una cortina de arriba, donde una sombra fugaz insinuaba que alguien la había estado mirando. Cuando llegó a la oficina de correos, una certeza tranquila llenó su mente. Leonard vigilaba a su madrastra, y la señora Whitmore, por razones desconocidas, le tenía miedo. La oportunidad de hablar con ella llegó pronto, ya que la señora Whitmore entró en la iglesia para encender una vela, sus manos temblando ligeramente mientras encendía la llama. Una hermosa mañana, comentó la señorita Marple, suavemente. La señora Whitmore, sorprendida, dio una sonrisa nerviosa. Sí, de hecho, había un aire de tensión sobre ella, del tipo que sugirió que llevaba un peso demasiado pesado para soportar. Esperaba hablar contigo, querida, continuó la señorita Marple, observando el cambio de expresión de la viuda. Por un momento, la señora Whitmore dudó. Sus dedos se apretaron alrededor de su bolso. Sobre el señor Lansbury, la señorita Marple dijo, su tono ligero e informal, casi como si hablara del clima. La viuda se puso rígida, y la señorita Marple lo vio, el débil parpadeo de culpa en sus ojos, rápidamente enmascarado por una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Me temo que no creo que tuviera el placer, respondió la señora Whitmore, aunque su voz tembló ligeramente. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Extraño, reflexionó en voz alta. Varias personas parecen pensar que te vieron hablar con él. El aliento de la señora Whitmore se apresuró, y por un breve momento, la señorita Marple vio la verdad detrás de la fachada cuidadosamente construida de la mujer. La señora Whitmore conocía al señor Lansbury, y ella estaba mintiendo al respecto. La viuda se enderezó, cepillando el momento a un lado con la gracia practicada. Si me disculpa, señorita Marple, debo estar llegando a casa, dijo, volviéndose para irse. Por supuesto, querida, respondió la señorita Marple, su voz llena de la cortesía de alguien que sabía mucho más de lo que dejó. Cuando la señora Whitmore se apresuró por el camino, la señorita Marple observó la tensión en sus hombros,
los pasos rápidos y desiguales. Había algo que estaba oculto, algo que no estaba contando. El misterio se profundizó, y la señorita Marple estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. En los próximos días, las pistas comenzaron a caer en su lugar, lo que la llevó a una carta nunca entregada. El señor Henry Fuller, el cartero de la aldea, fue el primero en revelar la extraña desaparición de una carta dirigida al señor Lansbury. Llegó hace una semana, dijo, su tono informal, pero con un borde de curiosidad. Sin embargo, nunca lo alcanzó. La señora Thorne lo trajo de vuelta. Desapareció, sin dirección de reenvío, nada. El interés de la señorita Marple despertó. Una carta de Londres, nunca entregada, llegando justo antes de la repentina desaparición de Lansbury. Algo estaba mal. El cartero lo describió como oficial, no el tipo de letra que uno recibiría de amigos o familiares, sino como un sobre grueso, sellado con una letra ordenada. Una carta de Londres, sin nombre de devolución, solo una dirección. Bloomsbury Way, dijo Fuller, su ceño fruncido mientras intentaba recordar los detalles. La señorita Marple sonrió, un brillo conocedor en sus ojos. Todo estaba conectado. Ahora, más que nunca, estaba segura de que la desaparición del señor Lansbury no era una mera coincidencia, y el papel de la señora Whitmore estaba lejos de ser inocente. Mientras se dirigía a la oficina de correos, sabía que estaba al borde de algo mucho más profundo de lo que originalmente había sospechado. El señor Gregson, el jefe de correos, confirmó el extraño regreso de la carta. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento cuando lo mencionó. Todo estaba cayendo en su lugar, y la señorita Marple se acercaba a la verdad. El misterio que se desarrolla en Chipping Hollow se estaba volviendo cada vez más complejo. Sus hilos enredados que atraen a la señorita Marple en una red de secretos que habían sido cuidadosamente ocultos durante demasiado tiempo. Se sentó en silencio en su acogedora sala de estar. La luz del sol de la mañana, que se filtraba a través de las cortinas de encaje, mientras sus dedos rastreaban delicadamente los bordes de una carta que había recibido anteriormente. Una carta de Landon y Meyers, el prestigioso bufete de abogados de Londres. La firma había manejado una vez los asuntos de Albert Whitmore, el difunto esposo de la señora Whitmore, una mujer cuyo comportamiento había despertado recientemente las sospechas de la señorita Marple. Lo que una vez parecía una serie de coincidencias aisladas ahora comenzaba a formar un patrón escalofriante. La misteriosa desaparición del señor Lansbury, un hombre que había llegado a Chipping Hollow solo para desaparecer sin dejar rastro, no fue un evento aleatorio. Había venido aquí por una razón. Tal vez reclamar algo, tal vez para hacer una conexión con alguien, pero cualquier propósito había sido erradicado rápido y silenciosamente, dejando nada más que preguntas a su paso. La clave, la señorita Marple estaba segura, yacía en la carta que le había sido enviada por Landon y Meyers, sin abrir y devolver. ¿Qué había sido tan crucial en esa carta que alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca alcanzara su destinatario previsto? Las mentiras de la señora Whitmore sobre saber que el señor Lansbury se estaban volviendo más difíciles de ignorar. Ella había sido demasiado cuidadosa, demasiado vigilada en sus respuestas, y ahora el descubrimiento de la asociación de su difunto esposo con el bufete de abogados involucrado en los misteriosos asuntos del señor Lansbury confirmaba que la viuda tenía mucho más que esconderse de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando la señorita Marple bebió su té, sus pensamientos entregaron la posibilidad de que la carta de Londres no fuera solo una comunicación ordinaria, sino una que llevaba el peso de un secreto demasiado peligroso para revelar. El documento, grueso y formal, la letra ordenada que hablaba de negocios o asuntos legales,
todo apuntaba hacia algo más que una correspondencia amistosa, un reclamo legal, una fortuna oculta, sea lo que sea, había sido para el señor Lansbury, y ahora, con él desaparecido, la verdad permaneció encerrada, su contenido nunca se sabe, pero el misterio se profundizó aún más cuando la noticia de un cuerpo descubierto en el río alcanzó sus oídos. El pueblo, ya inquieto con los recientes eventos, estaba lleno de especulaciones susurradas. La señorita Marple, sintiendo que este no fue un accidente ordinario, se apresuró a la escena, su mente ya corriendo por delante, uniendo las conexiones. El cuerpo había sido encontrado por el río, y el pescador que lo había sacado del agua estaba separado de la multitud. Una figura tranquila cuya postura tensa sugería que entendía la gravedad de lo que había sido descubierto. Los aldeanos, siempre ansiosos por los chismes, pero dudaban de hablar abiertamente, murmuraron nerviosamente entre ellos, pero ninguno se atrevió a acercarse directamente al pescador. El cuerpo, frío y sin vida, era un marcado recordatorio de que alguien, en algún lugar, había hecho todo lo posible para silenciar, solo al señor Lansbury, sino a cualquier persona que podría haber conocido demasiado. Cuando la señorita Marple tomó la escena con un ojo practicado, notó los detalles sutiles, la orilla del río, todavía húmeda con las huellas de la extracción apresurada del cuerpo, la forma en que las manos del pescador temblaban tan ligeramente mientras él estaba de pie, las expresiones preocupadas de los aldeanos, y la creciente sensación de inquietud que parecía colgar en el aire. El cuerpo no fue un accidente. Esto fue asesinato, simple y llanamente, y fue parte de un juego más grande y peligroso que se jugaba en las sombras de Chipping Hollow. Las piezas estaban cayendo en su lugar, y cada revelación la acercaba más a la verdad. Quien haya orquestado la desaparición del señor Lansbury, no se había contentado con simplemente borrarlo de la aldea. Ahora lo habían llevado un paso más allá, eliminando a cualquiera que pudiera amenazar con exponer sus secretos. El corazón de la señorita Marple se aceleró cuando se dio cuenta de la extensión total del peligro que la rodeaba. Este no era solo un caso de un hombre desaparecido o una muerte trágica, sino una conspiración cuidadosamente ejecutada, una que involucraba los niveles más altos de engaño y manipulación. Ella no podía permitirse ser complaciente. Cada uno de sus movimientos, cada palabra, tenía que medirse, ya que había fuerzas en juego aquí, mucho más peligrosas que cualquiera que haya encontrado antes. Cuando la señorita Marple regresó a través del pueblo, el peso de lo que había aprendido se asentó pesadamente sobre sus hombros. Las mentiras de la señora Whitmore ya no eran solo un inconveniente, eran la primera grieta en una fachada cuidadosamente construida, una que pronto se derrumbaría bajo la presión de la implacable búsqueda de la verdad de la señorita Marple. Ella ya había escrito a un viejo conocido en Londres, un abogado con una reputación de discreción y una profunda comprensión de la naturaleza humana. La respuesta había llegado rápidamente. Landon y Meyers, el bufete de abogados, había manejado los asuntos del señor Whitmore hace años, y estaba claro por la correspondencia que había algo más en la conexión entre el señor Lansbury y la señora Whitmore de lo que nadie se había dado cuenta. Las sospechas de la señorita Marple se fortalecieron. El señor Lansbury no había venido a Chipping Hollow como un simple visitante, había venido como un hombre con un reclamo legítimo, y esa afirmación había sido suprimida en silencio antes de que pudiera leer la carta que la habría revelado. Los hilos de este intrincado rompecabezas ahora estaban unidos, y la señorita Marple sabía que solo al tirar de ellos saldría a la luz toda la verdad. Los secretos de la viuda, la misteriosa carta, el cuerpo en el río, todo era parte de una historia mucho más grande,
y la señorita Marple estaba decidida a descubrirla, sin importar el costo. Con cada paso que daba, el pueblo parecía hacerse más pequeño, las paredes se acercaban mientras seguía el delicado hilo que la llevaría a la verdad, pero en el vacío, la verdad era una mercancía rara y preciosa, y la señorita Marple sabía que encontrarla requeriría no solo una observación aguda, sino también un coraje para enfrentar la oscuridad que yacía escondida debajo de la superficie de esta aldea tranquila e ingenua. El juego acababa de comenzar, y las apuestas estaban más altas que nunca. Cuando la multitud de espectadores se reunió cerca de la orilla del río, sus expresiones se volvieron más oscuras con cada segundo que pasaba. El agente Graves se paró en la parte delantera, intentando, aunque con poco éxito, mantener a raya a los curiosos aldeanos. Sus murmullos llenaban el aire como una corriente subterránea ominosa, el terrible negocio que se desarrollaba ante ellos demasiado grande como para ignorarlo. La señora Partridge, la viuda que se había convertido en la charla del pueblo en las últimas semanas, estaba cerca, con los ojos muy abiertos en una mezcla de tristeza e inquietud, pero había algo en su mirada que sugería una preocupación más profunda, algo que acechaba debajo de la superficie. Era imposible apartar la mirada del cuerpo que se encontraba ante ellos, pálido, inmóvil y parcialmente cubierto por una hoja gruesa, un recordatorio trágico de la vida perdida. Las botas, los pantalones, su corte inequívocamente pertenecientes nada menos que al señor Lansbury. El silencio colgaba pesado en el aire cuando un murmullo pasó por el pueblo, cada persona lidiando con su propia versión de la historia. El doctor Townsend, el médico de larga data del pueblo, se encontraba al borde del grupo reunido, limpiando el sudor de su frente, mientras se dirigía a la reunión. Desafortunado accidente, declaró con una nota de finalidad en su voz. Lo más probable es que haya resbalado en la orilla del río. Estas cosas suceden. Sus palabras, aunque aparentemente reconfortantes, carecían de convicción. La señorita Marple se paró en la periferia de la multitud. Sus dedos se apretaban muy ligeramente alrededor del mango de su bolso. Los accidentes, de hecho, suceden, pero había algo en la forma en que el cuerpo del señor Lansbury yacía que era demasiado deliberado, demasiado escenificado. Ella dio un paso adelante, su expresión suave pero su tono afilado como una aguja. «Perdóname, médico», comenzó, su voz tranquila y respetuosa, «pero se ha determinado el momento de la muerte». La respuesta del doctor Townsend se produjo después de una larga pausa. Sus ojos se alejaron como si buscaran una mentira que pudiera ser más sabrosa. «Difícil de decir», admitió a regañadientes. Su mirada cayó al suelo mientras ajustaba su postura. «El agua oscurece ciertos detalles. Podría haber sido hace 1 o 2 días, hace 1 día o 2, precisamente cuando el señor Lansbury había desaparecido sin dejar rastro». La señorita Marple asintió lentamente, como si procesara la información, pero su mente aguda ya estaba en funcionamiento, uniendo los fragmentos de un rompecabezas que nadie más parecía notar. Su mirada cayó nuevamente al cuerpo. Algo estaba mal, terriblemente mal. El cuerpo estaba lejos de las aguas poco profundas, colocado con una precisión que sugería que había sido puesto allí deliberadamente, no llevado por la corriente como había sugerido el doctor Townsend, y había una falta de barro inquietante en su ropa, algo que debería haber sido inevitable para un hombre que supuestamente se había deslizado en el río. La mente de la señorita Marple se aceleró. Para los aldeanos, este fue solo otro accidente trágico, un momento de destino que no podría haberse evitado, pero para la señorita Marple, la escena antes de ella apuntaba a algo mucho más calculado, un elaborado engaño diseñado para confundir. Más tarde esa tarde,
Mientras el pueblo zumbaba con susurros, señorita Marple se encontró parada afuera de la consulta del doctor Townsend, mirándolo desde la distancia mientras estaba rígido, encendiendo su pipa con un cuidado deliberado. Ella se acercó a él lentamente, su marcha medida. Sus ojos nunca lo dejaron mientras lo saludaba con su sonrisa habitual, pero penetrante. Doctor, comenzó, su voz suave pero cargada de propósito. Espero que la tensión de la mañana no haya sido demasiado para ti. El doctor Townsend exhaló lentamente, su postura rígida e incómoda, como si tuviera dificultades para enmascarar su inquietud. Una cosa terrible, señorita Marple, dijo, las palabras cayendo de sus labios de una manera que se sintió casi ensayada. El pobre hombre debe haber perdido el equilibrio, tomado una caída desafortunada. De hecho, respondió ella, su voz apenas por encima de un susurro, pero el desafío subyacente en su tono era inconfundible. Y sin embargo, no puedo evitar preguntarme, ¿no te parece inusual, médico? Los dedos del doctor Townsend jugaron nerviosamente contra el costado de su pipa, sus ojos parpadeando con un miedo tácito. No mucho, solo lo de costumbre, ya sabes, igual a cualquier alma pobre que se encuentra en aguas profundas, murmuró, como si intentara descartar su investigación sin pensarlo más. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Ella lo estudió por un largo momento. Sus ojos se estrechaban ligeramente mientras empujaba hacia adelante. Noté sus botas, dijo, su voz reflexiva pero con acero. Estaban notablemente limpios para un hombre que supuestamente resbaló en la orilla fangosa del río. El doctor Townsend se puso rígido, un parpadeo nervioso en sus ojos traicionándolo. Supongo que el agua podría haberlos lavado. Tartamudeó, sus palabras menos seguras ahora. Los labios de la señorita Marple se curvaron en una pequeña sonrisa de conocimiento, y los moretones en su templo, el amable podría adquirir antes de ingresar al agua, no después. El control del doctor Townsend sobre su pipa se apretó, y la señorita Marple pudo ver el sutil cambio en su postura. Estaba tratando de mantener el control, pero la verdad se deslizaba por sus dedos. Señorita Marple, dijo, su voz ahora más baja, más vigilada, y aseguro que examiné el cuerpo a fondo. A veces una caída es solo una caída. Sus palabras eran huecas, pero tenían una ventaja de desesperación que la señorita Marple no podía ignorar. Ella asintió, su sonrisa nunca vacilaba, aunque sabía que él le estaba ocultando algo. Cuando se giró para irse, su corazón se hundió con la certeza de que el doctor Townsend estaba mintiendo. Su renuencia a hablar de lo obvio, le dijo todo lo que necesitaba saber, y luego, justo cuando el día comenzó a establecerse en el crepúsculo, la noticia llegó a Whitmore House. Continuó con las voces silenciosas de los aldeanos y los suaves murmullos del personal que no se atrevieron a hablar demasiado en voz alta en presencia de su amante. Cuando la señorita Marple llegó para su visita a la tarde, la señora Whitmore ya estaba en estado de angustia. La mujer, una vez elegante y compuesta, ahora se sentó en su salón, pálida como un fantasma, temblando incontrolablemente mientras agarraba una taza de té intacta en sus manos temblorosas. Su equilibrio habitual la había abandonado por completo. «Es terrible», susurró, su voz se agrietó como si se estuviera hablando más que a la señorita Marple. «Verdaderamente terrible». La señorita Marple tomó asiento frente a ella, su expresión de preocupación tranquila. «No debes angustiarte a ti misma, querida», dijo suavemente, su voz suave pero con una autoridad tranquila. «El pueblo ya está hablando, pero no hay necesidad de que te preocupes. La verdad saldrá a la luz pronto». Los ojos de la señora Whitmore revoloteaban nerviosamente. La fachada de control que había creado cuidadosamente a lo largo de los años
comenzando a desmoronarse. La señorita Marple la observó de cerca, tomando cada detalle. El nerviosismo de la mujer, su incapacidad para mirar a los ojos, la forma en que sus manos se inquietaban en su regazo. Había algo que no le estaba diciendo. El misterio, como el río en sí, era profundo, sinuoso y lleno de corrientes ocultas. La señorita Marple estaba decidida a descubrirlos a todos, sin importar cuántas mentiras se hicieran, sin importar cuántos secretos fueron enterrados. Ella ya había comenzado a armar la verdad. Lo que parecía un trágico accidente fue, en realidad, un engaño cuidadosamente elaborado, y la señorita Marple no descansaría hasta que cada último hilo del misterio se desentraíce. La verdad estaba ahí afuera, escondida justo debajo de la superficie. Todo lo que tenía que hacer era arrastrarlo a la luz. Fue un accidente muy desafortunado, la señora Whitmore murmuró. Su respiración se recuperó bruscamente como si las palabras en sí fueran dolorosas. La reacción involuntaria no escapó de los agudos ojos de la señorita Marple. Sí, vaciló la señora Whitmore, su voz temblando mientras hablaba. Un accidente, por supuesto. La señorita Marple, siempre tan sutil, inclinó ligeramente la cabeza, su mirada fijó intensamente a la mujer que estaba delante de ella. Parece particularmente afectada por esta noticia, observó, su voz tranquila pero cortada. Conocía bien al señor Lansbury. Por un momento fugaz, algo parpadeó en los ojos de la señora Whitmore. ¿Era temeroso? ¿O tal vez la sombra de un secreto enterrado hace mucho tiempo? Ella sacudió la cabeza un poco demasiado rápido, como si intentara descartar el pensamiento. No, apenas lo conocía en absoluto, tartamudeó. La señorita Marple, con su aire sin pretensiones, dejó que el silencio se estirara entre ellos, permitiendo que el peso de las palabras tácitas se asiente. Luego, casi como una ocurrencia tardía, agregó en voz baja: debe ser terriblemente inquietante saber que el pobre hombre estaba aquí hace solo unos días. La señora Whitmore asintió, pero sus dedos apretaron los cabañas blancas en los reposabrazos de su silla, una señal de angustia apenas visible. Sí, susurró, la palabra apenas audible. Otra larga pausa colgó en el aire antes de exhalar temblorosamente. Oh señorita Marple, qué cosa tan terrible es la muerte. Pensar que un hombre puede estar aquí un momento, y salir al siguiente. La mano de la señorita Marple descansaba suavemente sobre la de ella. Sí, querida, dijo suavemente, su tono engañosamente cálido. Y a veces sucede, no por accidente, sino por diseño. La mano de la señora Whitmore se estremeció, apartando ligeramente su agarre muy leve antes de retirarse por completo, su rostro pálido. Ella no preguntó qué significaba la señorita Marple. Ella no tenía que hacerlo. La implicación fue suficiente para poner en marcha la mente de la señorita Marple, tejiendo a través de los sutiles signos de engaño. Más tarde esa tarde, cuando la señorita Marple tomó té con la señora Partridge, las inquietantes noticias se volvieron aún más extrañas. El señor Fenton, el mayordomo, dijo la señora Partridge en voz baja. Su voz apenas susurra, se pareció sin decir una palabra, ni una sola despedida, solo que se fue, empacó y se fue ayer, como desapareció en el aire. La señorita Marple, su mirada distante mientras agitaba su té, levantó una ceja. ¿Mencionó a dónde iba?, preguntó ella. La señora Partridge acudió la cabeza. No un alma lo sabe. Le dijo a la señora Whitmore que tenía asuntos personales para atender, pero entre usted y yo, se fue a toda prisa. Si me preguntas, una sospecha se agitó dentro de la señorita Marple. Un hombre no sirve fielmente durante décadas, y luego desaparece sin explicación, no a menos que esté ocultando algo, algo que le hizo temer por su vida. Esa noche,
La señorita Marple se paró en las afueras de Whitmore House, el frío del aire de la noche mordiendo su piel, mientras Edith la recibía, la ansiosa criada. Terrible sobre el señor Fenton, ¿no? La señorita Marple preguntó suavemente. Edith asintió. Su rostro es una máscara de preocupación. No era él mismo estos últimos días, señorita. Se mantuvo a sí mismo, cerró la puerta de la despensa por la noche, murmuró por no querer problemas. Los ojos de la señorita Marple se estrecharon ligeramente. ¿Habló con la señora Whitmore antes de irse?, preguntó ella. Edith dudó, mirando nerviosamente sobre su hombro. No en palabras, señorita, pero cuando se fue, la señora Whitmore parecía haber visto un fantasma. La señorita Marple asintió pensativamente. Su mente ya reunía el rompecabezas. El señor Fenton había tenido miedo, encantado de algo que había visto, algo que no estaba dispuesto a decir en voz alta. Sea lo que sea, estaba conectado con la desaparición del señor Lansbury. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Más tarde, a medida que la noche se volvía más oscura, la conversación de la señorita Marple con la señora Thorne en el pub de Red Hart se desvió hacia el hombre desaparecido, el cajón cerrado y un detalle pequeño pero vital. Creo que había un cajón cerrado en la habitación del señor Lansbury, mencionó la señorita Marple casualmente, su voz engañosamente ligera. La señora Thorne empezó ligeramente, luego asintió, mirando como si tuviera miedo de que alguien pudiera escuchar. No quería pasar por sus cosas, dijo, pero después de que él desapareció, pensé que era mejor comprobar. El cajón estaba cerrado. Los ojos de la señorita Marple brillaron con curiosidad. ¿Y no lo has abierto?, preguntó, un hilo de sospecha en su tono. La señora Thorne dudó. Sus manos se retorcían nerviosamente en su regazo. Lo intenté, admitió a regañadientes. Encontré una clave entre sus cosas, pero no encajaba. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Extraño, murmuró. Podría echar un vistazo. Momentos después, ella se encontraba frente a la habitación del señor Lansbury. El aire estaba lleno del peso de su ausencia. La habitación no había sido tocada desde su desaparición. El escritorio de la escritura permanecía como un monumento intacto a una vida interrumpida, su bloqueo brillando en la tenue luz. La señora Thorne entregó una pequeña llave de latón, el tipo de llave que uno podría encontrar en el bolsillo del abrigo de un hombre que de repente había desaparecido. La señorita Marple la examinó con cuidado, sus pensamientos corriendo. Había más en esto que solo atención. La desaparición del señor Lansbury, el vuelo del señor Fenton, y el extraño comportamiento de la señora Whitmore apuntaban en una dirección. Alguien estaba ocultando algo, y la señorita Marple estaba decidida a descubrirlo. El misterio del cajón cerrado, el miedo que se aferraba a la casa, y el mayordomo desaparecido, formaban parte de una red más grande y más intrincada, una red que la señorita Marple se desenredaría, pieza por pieza, hasta que la verdad saliera a la luz. Los dedos de la señorita Marple flotaron sobre la llave de latón, inspeccionando su forma con cuidado deliberado, antes de deslizarla en la cerradura. Un clic suave resonó en la habitación, pero la cerradura permaneció obstinadamente cerrada. Un pequeño ceño fruncido se dibujó en sus labios mientras pasaba los dedos a través del metal, contemplando. Si esta llave no estaba destinada al cajón, tenía que estar oculta en otro lugar. El pensamiento le roía. Si el señor Lansbury lo hubiera escondido, debe haber sabido que algo vendría. Con la misma determinación tranquila que la había guiado a través de innumerables misterios, se movió por el escritorio, sus ojos barriendo la habitación. Un destello de algo detrás de una fila de libros de viajes llamó su atención. Apartando los libros, descubrió un pequeño sobre,
cuyos bordes se deshojaban ligeramente por haber sido escondido. En el interior había una segunda llave más pequeña. Esta se ajustaba al bloqueo sin resistencia. Con un suspiro suave, la señorita Marple giró el mango del cajón. En el interior, escondido debajo de los papeles cuidadosamente apilados, había un cuaderno de cuero, con páginas llenas de escritura ajustada y precisa. La señorita Marple abrió la primera página, sus ojos escaneando el título, The Whitmore Estate, la verdad detrás de mi reclamo. Cerró el libro lentamente, sus pensamientos corriendo. El señor Lansbury no había llegado a Chipping-Willow por accidente. Había estado investigando algo mucho más peligroso que una mera finca. Había estado desentrañando una verdad que alguien quería desesperadamente enterrada. Sus dedos pasaron las páginas con reverencia, ya que las entradas se volvían cada vez más detalladas. Estaba claro ahora, el señor Lansbury estaba documentando su búsqueda de la verdad, rastreando cada pista, cada indicio. Cuanto más leía, más sentía el peso de su descubrimiento. En el centro de todo, había un nombre, Albert Whitmore. Cuando las piezas cayeron en su lugar, la mente de la señorita Marple se agudizó. El señor Lansbury no solo había sido un visitante casual, tenía un reclamo legítimo sobre la Whitmore Estate, un reclamo que había sido borrado de la última voluntad. Las entradas en el cuaderno revelaron discrepancias en la voluntad de Albert Whitmore, cambios realizados en los meses previos a su muerte. Una entrada se destacó en particular, última enmienda con fecha 3 meses antes de su fallecimiento, contradicciones en la versión final, alterado el beneficiario principal. La sentencia terminó abruptamente, como si algo hubiera obligado al señor Lansbury a detenerse. Las implicaciones eran claras. Alguien había querido que dejara de investigar, silenciarlo, pero era demasiado tarde. La verdad estaba ahora en manos de la señorita Marple. Un nombre le sorprendió en la siguiente entrada, Peter Lansbury. Su respiración se atrapó en su pecho. El señor Lansbury no había sido un extraño, había sido un heredero legítimo de la Whitmore Estate, alguien con un reclamo que había sido borrado de la voluntad final. La realización la golpeó como una tormenta. Alguien había estado dispuesto a matar para mantener esa verdad enterrada. Cuando la señorita Marple cerró el cuaderno, una ola de determinación la arrastró. La verdad casi se había perdido con la muerte del señor Lansbury, pero ahora saldría a la luz. Las piezas del rompecabezas estaban cayendo en su lugar, y ella sabía que los siguientes pasos eran cruciales. Más tarde esa tarde, se encontró sentada en el salón con poca luz de Whitmore House, donde la señora Whitmore se sentaba encorvada, una pálida sombra de la mujer que una vez fue. La elegante matrona compuesta parecía frágil ahora, sus manos temblando mientras agarraba un pañuelo. La mirada de la señorita Marple se suavizó mientras se sentaba frente a ella, sin juzgar, solo con paciencia tranquila. La verdad había estado presionando a la señora Whitmore durante días, tirando de su cordura, y ahora tenía que revelarse. La señora Whitmore finalmente habló, su voz apenas más que un susurro. Sabía exactamente quién era. Respiró, sus palabras temblando en el aire pesado. La señorita Marple asintió suavemente, esperando que continuara. Señor Lansbury, la voz de la señora Whitmore se rompió. Peter era el hijo de mi esposo, nacido antes de casarnos. Albert nunca habló de él, no a nadie en la aldea. Era un secreto, algo que pensaba que era mejor olvidado. La habitación parecía contener la respiración mientras la mente de la señorita Marple aceleraba. Todos los hilos estaban convergiendo, la voluntad, el heredero secreto, la línea de sangre. Y ahora, cuando la oscuridad del pasado se cerraba,
La señorita Marple sabía que la tormenta estaba a punto de romperse. La confesión de la señora Whitmore fue solo el comienzo, y la verdad pronto llegaría a reclamarlos a todos. El juego de gato y ratón acababa de comenzar, y la señorita Marple ya había puesto su mira en el próximo movimiento. La señorita Marple se sentó en silencio, sus manos dobladas en su regazo, ojos fijos en la señora Whitmore, cuyas manos temblorosas agarraban un pañuelo como si fuera un salvavidas. La mujer que alguna vez fue encantada ahora, parecía una sombra frágil de su antiguo yo, roto por el peso de los secretos que ya no podía guardar. Su voz, cuando llegó, apenas era un susurro, pero tenía la insoportable verdad, que la señorita Marple había sospechado todo el tiempo. Lo sabía, murmuró la señora Whitmore, su mirada a medida que los recuerdos subían a la vanguardia de su mente. Sabía exactamente quién era. La señorita Marple no la apresuró, permitiendo que las palabras surgieran a su propio ritmo, como un desenterrado lento y doloroso. Albert había enviado dinero a Peter, a lo largo de los años, un reconocimiento tranquilo de su existencia, pero cuando la salud de Albert comenzó a vacilar, y quería arreglar las cosas, continuó la señora Whitmore, la admisión tranquila más reveladora que cualquier confesión, cambió su voluntad, nombrando a Peter como su heredero legítimo. Las palabras colgaban en el aire como una bomba, y la mirada de la señorita Marple se mantuvo estable, paciente, y luego, vaciló la voz de la señora Whitmore. 3 meses antes de morir, lo cambió. Los ojos de la señorita Marple nunca vacilaron, su mente ya reunía el rompecabezas, podía escuchar el peso de la tristeza de la señora Whitmore, el arrepentimiento en su tono. Leonard, el hijo de Albert de otra vida, había sido el que intervino, impulsado por la codicia y una necesidad ardiente de proteger su herencia. Se enteró, dijo la señora Whitmore, su voz temblando, su mirada muy lejos. Peter tenía evidencia, documentos, cartas, prueba de que Albert tenía la intención de mantenerlo. Una risa amarga escapó de sus labios, y Leonard no pudo tener eso. No podía dejar que Peter tomara lo que sentía que era legítimamente suyo. Los ojos de la señorita Marple aparecieron con las manos apretadas de la señora Whitmore, los dedos pálidos aún agarrando el pañuelo con fuerza, casi dolorosa. Entonces lo silenció, murmuró la señorita Marple suavemente. La certeza en su voz era inconfundible. No sabes eso con certeza, protestó débilmente la señora Whitmore, pero incluso ella no podía negar la terrible verdad. La habitación cayó en un fuerte silencio, y la señorita Marple casi podía sentir el peso de los secretos tácitos que se presionaban sobre ambos. Se había tomado una vida para preservar una herencia, y ahora, la señorita Marple sabía exactamente dónde buscar la verdad. El asesinato, pensó, nunca fue tan impecable como parecía. Incluso los asesinos más meticulosos pasaron por alto un detalle crítico, la naturaleza humana. Mientras se sentaba en la tenue sala, su mente se aceleraba, comenzó a conectar los puntos con una claridad desconcertante. La muerte de Peter Lansbury no había sido un accidente, había sido cuidadosamente orquestada, y los hechos estaban todos frente a ella. El señor Lansbury tenía un reclamo legítimo de Whitmore Estate, uno que Leonard había estado desesperado por borrar. La carta de Landon y Meyers lo había dejado claro. Peter había venido a Chipping Hollow para reclamar lo suyo, pero Leonard había sabido la verdad mucho antes de eso, y cuando Peter había llegado, debe haberse dado cuenta exactamente por qué. El cajón de la cerradura había mantenido la evidencia, un rastro de papel legal que el señor Lansbury había reunido, mostrando la intención original de Albert de mantener a su hijo, antes de que la influencia de Leonard hubiera alterado la voluntad.
Los moretones en el templo de Peter habían sido la pista final. El doctor Townend había dudado en hablar sobre ello, pero no era de una caída, fue de un golpe. El mayordomo, el señor Fenton, había visto algo que lo había asustado lo suficiente como para huir. El aliento de la señorita Marple escapó en un suspiro tranquilo. Las piezas estaban cayendo en su lugar. Peter había venido a reclamar su derecho de nacimiento, y Leonard temía que saliera la verdad. Ante la posibilidad de perder todo, Leonard había tomado una decisión mortal. Había silenciado a Peter, escenificó la escena, y luego lo arrojó al río, con la esperanza de borrar cualquier rastro de su crimen. Pero cuando la señorita Marple se sentó allí, cuaderno en mano, las piezas del rompecabezas se hicieron juntas en su mente. Ella sabía la verdad ahora. Peter había sido asesinado, no por casualidad, sino por diseño, y alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que el patrimonio de Whitmore permaneciera bajo su control, sin importar el costo. La atmósfera en el Red Team estaba llena de tensión, como Miss Marple, con su comportamiento tranquilo habitual, orquestó la reunión con notable delicadeza. Las figuras clave, la señora Whitmore, Leonard el oficial Grace, el doctor Townsend y un puñado de aldeanos desprevenidos, en un círculo suelto, sus conversaciones ligeras pero mezcladas con una tensión subyacente. La señora Whitmore, sentada rígida junto a la chimenea, mantuvo sus manos firmemente dobladas en su regazo, su mirada distante, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Leonard, siempre la imagen de la facilidad fingida, flotó cerca del bar, sus dedos golpeando nerviosamente contra el mostrador. Fue un asunto sin pretensiones en la superficie, pero la señorita Marple sabía mejor. Lo había arreglado todo con la tranquila precisión de un director que llevó a su orquesta a un crescendo de apocalipsis. La charla, casi ausente, se convirtió en la desafortunada desaparición del señor Lansbury, su ahogamiento, la tragedia de la misma, cómo había sido encontrado. La señorita Marple, siempre la maestra de la sutileza, bebió su té y ofreció una sonrisa de conocimiento, pero el brillo en su ojo traicionó la tormenta que estaba a punto de romperse. Sí, reflexionó en voz alta, un accidente tan terrible, de hecho, pero hay peculiaridades, ¿no crees? Detalles que simplemente no se suman. La habitación se calmó, el aire lleno de anticipación, mientras todos los ojos se volvieron hacia ella. La postura de Leonard cambió ligeramente, sus agudos ojos se estrechaban. ¿Qué quieres decir, señorita Marple?, preguntó, con la ligereza de su voz, pero no se había confundido la tensión en sus palabras. Ella colocó su taza de té con un tintineo casi inaudible. Su mirada nunca vacilaba de la de Leonard. Oh, solo las pequeñas cosas, Leonard. El cajón cerrado en la habitación del señor Lansbury. La carta que nunca lo alcanzó. Y por supuesto, hizo una pausa. Sus labios se endurecieron en una leve sonrisa. Los cambios bastante significativos a la voluntad de tu padre. El silencio descendió como un peso. El aliento de la señora Whitmore se puso en la garganta, mientras que la expresión de Leonard se oscureció por el momento más breve, lo suficientemente justo como para que la señorita Marple vea el parpadeo de la culpa. Leonard se rió nerviosamente, sacudiendo la cabeza. Señorita Marple, apenas pienso. Pero piensas, Leonard. Señorita Marple intervino suavemente. Pensaste con mucho cuidado, pensaste en lo que sucedería si el señor Lansbury demostrara su reclamo de Whitmore Estate. ¿Cómo te dejaría con muy poco? Un murmullo de sorpresa se extendió por la compañía reunida. La señora Whitmore cerró los ojos brevemente, preparándose para la verdad que ahora era inevitable. La cara de Leonard se torció de ira, su voz afilada. No sé lo que estás sugiriendo, escupió.
La señorita Marple dio un suave suspiro, su tono inquebrantable. Oh, pero tú lo haces. El asesinato nunca es tan ordenado como uno espera. Verás, ella giró su mirada al doctor Townsend, que estaba sentado en la habitación, su incomodidad palpable. El doctor Townsend dudó, su garganta restringió antes de aclararlo. La señorita Marple asintió, sus ojos nunca se apartaron de Leonard. La mandíbula de Leonard se apretó, su rostro se puso pálido. El señor Lansbury no se cayó, fue golpeado, aturdido y luego colocado en el agua para que pareciera que se había ahogado accidentalmente. Una onda de shock pasó por la habitación. Oh, pero lo hago, respondió la señorita Marple. Las botas de Lansbury, Leonard, estaban limpias, sin barro, no hay señales de deslizar por un terraplén húmedo. No hay señal de que él caminó hasta su propia muerte. El sollozo de la señora Whitmore se apoderó de la garganta, el peso de la revelación finalmente para ella. Leonard se volvió hacia ella, furia grabada en su rostro. Te vi regresar, tu ropa mojada, tú. Las palabras colgaban en el aire, sin decir pero inconfundibles. La verdad había surgido, imparable e innegable. El pesado peso del silencio colgaba en el aire, mientras Leonard estaba allí, su rostro pálido, los labios temblando. La habitación, una vez llena de charla inocente, ahora se había convertido en un campo de batalla cargado, cada ojo sobre él, esperando que la verdad se desentrañara. La señorita Marple, siempre compuesta, había guiado la conversación con precisión, una suave mano que los dirigía hacia el corazón del misterio. La incomodidad de Leonard se volvió palpable a medida que el enfoque cambiaba, muy sutilmente, hacia la fatídica noche de la muerte de Peter Lansbury. La señora Whitmore se sentó rígida, sus ojos se movían nerviosamente de una cara a otra, mientras que Leonard, aunque trataba de parecer a gusto, no podía enmascarar la tensión en sus hombros, y el golpe nervioso de sus dedos en el mostrador de la barra. La habitación cayó en una quietud incómoda, cuando la voz de la señorita Marple se abrió paso, suave pero cortante. Fue un accidente, no, un accidente trágico. Sin embargo, los detalles no se suman, ¿verdad? Sus palabras colgaban en el aire como una nube lista para estallar. El aliento de la señora Whitmore, atrapado en su garganta, y la cara de Leonard se oscureció. Trató de reírse, pero su mirada lo traicionó. La señorita Marple, siempre la observadora paciente, no cedió. Verá, Leonard, los moretones en el templo del señor Lansbury, y las botas limpias, sin barro, sin signos de caída, y luego, la voluntad, tan convenientemente alterada antes de su muerte. La habitación estaba en silencio ahora, cada palabra se hundía en los corazones de los presentes. Leonard, aunque desesperado por mantener la compostura, no pudo detener el parpadeo del pánico en sus ojos. Las manos de la señora Whitmore se sacudieron mientras agarraba el reposabrazos, y en ese momento fugaz, vio la verdad. La fachada de Leonard se hizo añicos. «¿Lo mataste?» «No». La voz de la señora Whitmore se rompió. Las palabras sabían como veneno en su lengua. «Mataste a tu propio hermano». Un jadeo agudo resonó, y Leonard se tambaleó hacia atrás, su rostro drenado de color, su mente corriendo para escapar. Pero no hubo escape. El agente Greaves avanzó, constante e inquebrantable, su voz atravesó el caos. «Leonard Whitmore, me temo que tendrás que venir conmigo». La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo, y por un momento, todo pareció detenerse, pero luego, en una explosión de desesperación, Leonard se abalanzó por la puerta, llamando a las sillas, y en un instante, se fue, corriendo hacia la noche, alimentado por la culpa, el miedo y la necesidad de huir de su propia verdad. La señorita Marple no se estremeció. Ella sabía que el curso de la justicia no podía evitarse.
sin importar cuán rápido corriera. El agente Grace estaba sobre sus talones, y la persecución había terminado antes de que comenzara. En cuestión de minutos, Leonard fue devuelto, sin aliento y derrotado, su rostro una máscara de arrepentimiento y desesperanza. La batalla había terminado, pero el costo era alto. No deberías haber corrido, muchacho, murmuró Grace, mientras esposaba a Leonard, su voz mezclada con un toque de tristeza. Solo te hace ver más culpable. La risa hueca de Leonard resonó, su espíritu se hizo añicos. Supongo que es la menor de mis preocupaciones ahora. La señorita Marple lo observó, su mirada estable e inquebrantable. La justicia avanza, Leonard, ya sea que corras o no. Cuando el agente Grace llevó a Leonard, las palabras de la señorita Marple permanecieron en la habitación como un eco. La señora Whitmore, ahora sola, tembló, su dolor grabado profundamente en sus ojos. La señorita Marple puso una mano suavemente sobre la suya, ofreciendo consuelo de la única manera que sabía. Se acabó ahora, querida. Pero ambos sabían que algunas heridas no sanan con el paso del tiempo, y para la señora Whitmore, el peso de la verdad permanecería mucho después de que se hubiera servido la justicia. Los aldeanos se fueron en silencio, pero la señorita Marple permaneció sentada. Su mente se volvió sobre el caso cuando las llamas parpadearon en el hogar. Otro caso cerrado, otra tragedia descubierta, pero en su corazón, sabía que la verdad tenía una forma de moverse, como un río que taladra su camino a través de la roca, y a veces, las tormentas más feroces tardaban en exponerlo. A la mañana siguiente, Whitmore House permaneció en silencio, sus paredes pesadas de secretos. La señora Whitmore, convocada al salón, se sentó como una sombra de su antiguo yo, sus manos temblando mientras agarraba la taza de té. La verdad, por fin, estaba fuera. Lo sabía, susurró, su voz se rompió. Sabía lo que Leonard había hecho. Y no dije nada. El peso de su propio silencio era una carga que nunca pudo arrojar. La noche de la desaparición de Peter se repitió en su mente, el regreso de Leonard a casa, su ropa húmeda, sus ojos huecos de culpa. Le pregunté, continuó, su voz apenas audible, lo que había sucedido. Pero él mintió, siempre mintió. El aire alrededor de la señora Whitmore era grueso, denso con el peso de las verdades tácitas, mientras se sentaba allí, temblando, incapaz de escapar del sofocante silencio de su propia mente. Sus manos, una vez estables, se sacudieron, los dedos rastreando ligeramente el borde de la mesa, como si la superficie pudiera meterla de la tormenta en su interior. Ella tragó con fuerza, su aliento superficial, y luego, con una voz apenas por encima de un susurro, habló. Sabía, lo sabía todo. La confesión colgaba en el aire como una nube oscura, pesada de arrepentimiento y miedo. Cada palabra se desentrañaba de la vida que pensaba que había conocido. Miró hacia otro lado, incapaz de conocer la mirada de la señorita Marple, como si el simple acto de mirarla la obligara a enfrentar la verdad que había pasado tanto tiempo negando. Sus ojos, una vez afilados y calculadores, ahora brillaban con una mezcla de culpa y tristeza, un reflejo de todos los años que había pasado escondiendo a la vista. Sabía que era capaz de cualquier cosa. Leonard, mi hijo, yo debería haberlo detenido antes de que fuera demasiado lejos, pero no lo hice. Elegí ignorarlo. Su voz vaciló, y rápidamente limpió las lágrimas que habían comenzado a caer, su rostro una máscara de tristeza. Todos estos años, pensé que si permanecía en silencio, me protegería, pero mira a dónde me ha conseguido. Ahora me queda nada, sin familia, ningún futuro, solo estos, se arrepienten. La última palabra tembló en su garganta, como si el acto mismo de hablar fuera una liberación de una carga que ya no podía llevar. La señorita Marple,
siempre la observadora, no le ofreció la comodidad de las falsas garantías. En cambio, ella simplemente asintió, su expresión ilegible. No te hace culpable, la señora Whitmore, dijo suavemente, su voz con el peso de los años de experiencia, pero significa que debes vivir con eso. El silencio, las elecciones que hiciste, será tu carga para llevar. Sus palabras no eran duras, pero eran pesadas, y la señora Whitmore sabía que eran ciertas. Había vivido su vida fingiendo, escondiéndose de las consecuencias de sus acciones, y ahora no había escape de lo inevitable. Los ojos de la señora Whitmore brotaron con lágrimas frescas, y apretó los puños en su regazo, tratando de estabilizarse. No sé qué hacer ahora, todo lo que he conocido se ha ido. Su voz era apenas audible, como si hablar algo más fuerte destrozaría su compostura restante. La mano de la señorita Marple se extendió, gentil y firme, dando un toque tranquilizador sobre la suya. La verdad nunca es fácil, señora Whitmore, pero es lo único que queda cuando todo lo demás se cae. Ya no puedes esconderte de ella, ni puede esconderte de ti. La simplicidad de las palabras de la señorita Marple, aunque gentil, tenía una dura verdad que la señora Whitmore ya no podía negar. Mientras el sol de la noche se sumergió debajo del horizonte, lanzando largas sombras sobre el pueblo de Chipping Hollow, la señorita Marple salió a las calles. El pueblo, como siempre lo hacía, parecía establecerse en su ritmo habitual. Los chismes ya comenzaron a girar, como un remolino que lentamente atrajo a todos a su atracción, transformando la tragedia de la familia Whitmore en una historia de advertencia. Y justo cuando el río continuó fluyendo, también lo hizo la vida de las personas aquí, sin darse cuenta de lo rápido que pasó el tiempo, llevando el peso de sus secretos con él. La señorita Marple se detuvo junto a la orilla del río, observando el agua mientras ondulaba constantemente en la luz que se desvanece. Se preguntó cuántos secretos se había llevado, cuántos crímenes se habían lavado debajo de su superficie, para nunca volver a verse. El río, tan tranquilo en el exterior, era un testigo silencioso de la oscuridad que se había desarrollado en el pueblo. ¿Cuántas vidas habían sido tocadas por el engaño y la traición? ¿Cuántas veces había sido ignorada la verdad, enterrada debajo de un velo de comodidad y negación? Pensó en Leonard, en su codicia y derecho, y en el hombre en el que se había convertido. Había creído que su derecho de nacimiento era más que una simple herencia, era una herramienta, un medio para un fin, pero había subestimado el poder de la consecuencia. A pesar de su astucia, no había entendido que la verdadera inteligencia no se trataba de escapar con el asesinato, sino saber cuándo detenerse, cuándo regresar. Y Leonard, como muchos otros antes que él, no había sabido cuándo parar. El reflejo silencioso la llevó de regreso a la confesión de la señora Whitmore. Ella no había sido totalmente inocente ni totalmente culpable, como muchos antes que ella. Había creído que el silencio podía protegerla, pero el silencio, la señorita Marple sabía, era algo peligroso. Creó sombras donde la verdad no podía alcanzar, y esas sombras crecieron más tiempo con el tiempo. Finalmente, consumieron todo. Mientras se alejaba del río, volviendo hacia el corazón de la aldea, la mente de la señorita Marple se volvió hacia la naturaleza del crimen en sí. No siempre se trataba de grandes gestos o asesinatos dramáticos. A veces, los crímenes más destructivos eran los que nadie notó, las pequeñas traiciones, las pequeñas mentiras susurradas en la oscuridad, los momentos en que el silencio se eligió sobre la verdad. Eran los secretos que guardaban las personas, los que pensaban que nadie descubriría, lo que realmente definía la oscuridad del alma humana. A menudo se preguntaba, dijo en una, ¿cuántos crímenes pasaron desapercibidos, al acecho a la vista,
desapercibidos hasta que alguien llegó para llevarlos a la luz. Volviendo a la aldea, sabía que la búsqueda de justicia nunca había terminado. Siempre habría otro crimen, otra verdad para descubrir. Era la forma en que funcionaba el mundo. La verdad era esquiva, siempre cambiante, siempre fuera de su alcance, y mientras se descubrieran secretos, ella estaría allí, persiguiéndolos, negándose a dejarlos permanecer ocultos. El aire de la mañana estaba crujiente mientras se preparaba para dejar el Chipping Hollow, su bolsa de viaje llena, su sombrero perfectamente puesto en su ángulo habitual. Miró por el pueblo por última vez. El bullicio de la vida continuó en su ritmo habitual, y sabía que, para bien o para mal, la vida continuaría aquí, como siempre lo había hecho. Pero para la señorita Marple, el viaje nunca terminó realmente. Siempre habría otro pueblo, otro caso, otro misterio que resolver, y ella nunca dejaría de buscar la verdad. No importa cuán oscuro o peligroso fuera, la verdad, después de todo, tenía una forma de encontrar su camino hacia la superficie, sin importar cuán profundamente estuviera enterrado. Y la señorita Marple, con su tranquila determinación, siempre estaría allí para descubrirlo. Partridge se inclinaba hacia su vecino, su voz, baja pero llena de una urgencia animada, relatando los eventos de los últimos días con una energía que bordeaba en teatral. Sus manos se movieron expresivamente, sin duda exagerando algunos de los detalles para el efecto, asegurando que su audiencia fuera cautivada por el drama. No muy lejos de ella, el señor Abad, el tendero, estaba apilando las cajas fuera de su tienda. De vez en cuando, se detenía, su mirada a la deriva a los aldeanos que pasaban, intercambiando las miradas de conocimiento y los asentimientos sutiles. Su expresión parecía decirlo todo, una comprensión silenciosa entre la gente del pueblo de que la vida estaba volviendo a su ritmo predecible. Sí, el pueblo volvería a su rutina habitual, pero los susurros, esos susurros insidiosos, nunca desaparecerían realmente. El murmullo de un crimen, de un escándalo, se desvanecería solo para ser reemplazado por el siguiente, como una marea que nunca cesó su flujo. La señorita Marple, mientras caminaba hacia la estación, casi podía escuchar esos susurros en el aire, girando a su alrededor, justo debajo de la superficie del bullicio cotidiano. Llegó a la plataforma, donde el agente Grace ya estaba de pie, su sombrero en la mano, su postura incómoda pero respetuosa. Él asintió en su dirección, su voz, brusca pero sincera. Pensé que te vería, señorita Marple, dijo, una leve risita en su tono. No puedo decir que esperaba tanta emoción cuando llegaste. No me di cuenta de que despertarías tantos problemas en un lugar tan tranquilo. La señorita Marple ofreció una pequeña sonrisa de conocimiento. Oh, mi querido agente, respondió suavemente. Nunca causo emoción, simplemente observo. Greaves dejó escapar una breve risa, sacudiendo la cabeza. Bueno, de cualquier manera, señorita Marple, nos has hecho a todos un servicio. No pueden tener hombres como Leonard Whittemore, pensando que están por encima de la ley. La señorita Marple asintió pensativamente, su mirada lejana por un momento. No, de hecho, murmuró, pero me pregunto, agente, ¿cuántos crímenes no se ven, simplemente porque a nadie le importa mirar lo suficientemente de cerca? Graves frunció el ceño ante sus palabras, reflexionando sobre el peso de ellas. ¿Crees que hay más?, preguntó, su voz teñida de incertidumbre. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, serena, casi plácida. Oh, siempre hay más, querido chico, respondió, su tono suave pero lleno de una certeza tácita. Pero la verdad tiene una forma de darse a conocer, eventualmente lo queramos o no. La campana de la estación sonó.
señalando el tren que se acerca. Cuando el vapor se elevó al frío aire de la mañana, la señora Whitmore apareció en la plataforma. Se movió con un aire de renuncia tranquila, sus pasos más lentos que antes. Ahora había algo diferente en ella, su postura menos rígida, su rostro llevaba el peso de una carga emocional, algo entre el dolor y la aceptación reacia. Señorita Marple, dijo, su voz suave e insegura, sus ojos llenos de palabras tácitas. Yo solo quería agradecerte. La señorita Marple ofreció una sonrisa suave, casi materna. No hay necesidad, querida. La verdad habría aparecido con o sin mí. La señora Whitmore se tragó con fuerza. Una sola lágrima se deslizó por su mejilla. Quizás, pero podría nunca haber tenido el coraje de enfrentarlo, si no hubieras estado allí. La señorita Marple extendió la mano, su toque ligero pero estable. Entonces hagamos una amabilidad, dijo suavemente, su voz llena de una fuerza tranquila. Cuando el silbato del tren sopló en la distancia, señalando su inminente partida, la señorita Marple entró en el tren, pero no antes de que ella lanzara una mirada final al pueblo de Chipping Hollow. La vista de los aldeanos, atrapados en la marea, siempre revuelta de los chismes, la tranquila tensión en el aire, era demasiado familiar. Allí, solo en la plataforma, estaba la señora Whitmore, una mujer que había enfrentado el peso aplastante de sus propios secretos, y sin embargo, al final, había sido liberada por ellos. La señorita Marple sabía que la vida aquí, como en cada pueblo, volvería a la normalidad, se adaptaría al silencio que quedaba a raíz de la verdad. El pasado eventualmente se establecería, como siempre lo hizo, pero en algún lugar, tal vez en otra ciudad tranquila, otro misterio ya comenzaba a desarrollarse. Pronto se vertiría otra taza de té, otra historia de engaño, otra historia retorcida, esperando que alguien lo descubra. Y la señorita Marple, como siempre, estaría lista.